La cultura de la India. Introducción. Como equipo, la cultura que más llamó nuestra atención fue la cultura de la India. En particular es un tema sumamente importante, ya que la India se caracteriza por una gran diversidad de paisajes, climas y una multiplicidad de razas, religiones, lenguas y culturas. Lo que nosotros queremos hacer énfasis en este trabajo es sobre conocer cuál fue la primera civilización de la India, cuál fue su fuente de ingresos o cuál es su fuente de ingresos en la actualidad y cuáles son sus creencias religiosas más sobresalientes. Empezaremos contestando la primera pregunta que dice, ¿cuál fue la primera civilización de la India? En este caso, la cultura del Valle de Indo fue una civilización de la Edad de Bronce, que se desarrolló desde 3300 a.C. hasta 1300 a.C. A lo largo del Valle de Indo, en Afganistán, Pakistán y el noreste de la India, se encontraba el Valle de Indo. Abarcaba cerca de un centenar de asentamientos y dos ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro, ambos sitios en Pakistán. En conjunto comprendían el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y atravesó varios periodos, siendo su máximo esplendor entre el año de 2600 y el año de 1900 a.C. Al igual que las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto, dependían de su río, como el Nilo. El Indo se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. Con las culturas prehistóricas del Valle de Indo se preparaba el primer capítulo de la historia de la India. Se trata de un largo periodo prehistórico probando por testimonios líticos. Por parte se pueden encontrar vestigios prehistóricos hasta el primer milenio antes de Cristo, es decir, hasta un tiempo en que la península ya había entrado en la historia. En sentido estricto, las culturas de Indo pertenecen a la prehistoria, ya que solamente ha dejado restos arqueológicos sin documentos literarios, pero para apreciar la historia india hace falta tomar en consideración estas culturas prearias. Ahora contestaremos la segunda pregunta, que dice, ¿cuál es su fuente de ingresos? Su primera fuente de ingresos fue la agricultura. Los principales cultivos alimenticios eran el trigo, la cebada, que se sembraban en primavera, cuando las aguas en la inundación se retrocedían y crecían con un minuto esfuerzo. También cultivaban sésamo, legumbres, dátiles y melones. En algunos lugares también se cultivaba arroz, pero solo se convirtió en una planta de cultivo fundamental cuando los asentamientos se extendían hasta el río Ganges medio y bajo, después de 1400 a.C. Ahora hablaremos sobre los textiles. Ellos practicaban la hilandería y la textilería de llana y algodón. Un fragmento de algodón tejido proveniente de Mohenjo-Daro es la prueba más antigua del uso de los textiles de algodón en el mundo antiguo, siendo este textil más importante de la India en la actualidad. Ganadería. Los hombres de la civilización de Indo criaron una amplia gama de animales domésticos, entre otros. Uno de ellos es el asno, el buey, el ganado con joroba de la India, el búfalo de río, y ellos los entrenaban, así como los elefantes, animales que desde entonces se ha considerado como elementos típicos del escenario rural indio. Sin embargo, desconocían el caballo. Industria. Adornaban sus cuerpos con ricos ornamentos de plata, oro, marfil y piedras preciosas. Conocían el cobre, el estaño, el plomo y utilizaban el cobre para las armas, instrumentos y utensilios. También utilizaban herramientas de bronce, incluso hachas. Para fines domésticos hacían utensilios de barro de una gran variedad de formas. Combinaban con la agricultura y la ganadería, la metalurgia y la alfarería, aprovechando la fuerza de los animales tanto en el transporte como en el arado. Cargaban materiales
y bienes destinados al consumo interno y al intercambio comercial. Ahora contestaremos la tercera pregunta que dice, ¿cuáles son sus creencias religiosas más sobresalientes? Siguiendo con la idea de compartir con todos vosotros las maravillas del país indio, hoy vamos a tratar un tema que da mucho de sí, tanto que sería imposible abarcarlo en un post por la cantidad de detalles e información al respecto. Hoy vamos a hablar de las creencias. Ahora contestaremos la tercera pregunta que dice, ¿cuáles son sus creencias religiosas más sobresalientes? Hablaremos sobre las maravillas del país indio. Hoy vamos a hablar de un tema que da mucho de sí, ya que es muy extenso y es imposible abarcarlo en una sola grabación. Hablaremos sobre las religiones de la India. Se dice que una de las primeras cosas que llaman la atención acerca de la India es lo especialmente singular que resulta para un país tener una materia religiosa tan amplia. Más de 10 religiones activas y poderosas tienen cabida entre sus fronteras. Tal es la importancia que cobra la religión en la India que incluso las 4 grandes religiones brahmánicas tienen su origen en este país, como ya explicamos anteriormente. Vayas a donde vayas en la India, siempre encontrarás las calles, los edificios, las casas, llenos de simbolismos religiosos de cualquiera de las religiones que allí se practican. Es más, los templos están presentes en el día a día de los habitantes de la India, destinados a todas las religiones posibles. Podríamos decir que prácticamente tienen cabida casi todas las creencias religiosas en la India. El hinduismo en la India. El hinduismo es la religión principal en la India y la tercera en el mundo en número de adeptos por detrás del cristianismo y del islamismo, con más de 1.000 millones de seguidores, a diferencia de otras religiones en el mundo. El hinduismo no tiene atributo ni un fundador histórico, ni unas escrituras sagradas que dictan cómo deben regirse los hinduistas, como ocurre en el cristianismo con Jesucristo y la Biblia, por ejemplo. Otras de las grandes diferencias con respecto a las religiones del mundo, que es el hinduismo, no es una religión de conversión, por lo que una persona no puede simplemente convertirse al hinduismo, sino que debe haber nacido en la doctrina hindú. Es una religión hereditaria. El hinduismo es una religión de grandes contrastes con dos tendencias, una politeísta en las que los hindús adoraban a varios dioses, tienen más de 300 millones de dioses, y también existe una rama moniteísta integrada por los brahmánicos, quienes creen que Brahma, el dios de la creación, es el único dios. La doctrina seguida en el hinduismo se basa en los 4 textos verídicos de periódico védico, que se componen de himnos, oraciones, ceremonias, etc. Básicamente la religión del hinduismo surgió de las necesidades de los indios de concretar una creencia para encaminar la admiración que se tiene hacia todos los aspectos de la vida. Cualquier animal, concepto o situación podría convertirse en un fruto de alabanza y tomar forma de Dios. Así apareció la Sagrada Trinidad encarnada en los 3 dioses principales del hinduismo: Brahma, el dios de la creación del universo y la vida; Vishnu, el dios de la conservación; y Krishna, el dios de la destrucción. Estos dioses representaban la misma vida desde el nacimiento hasta la muerte. El dios Krishna es el que destruye para que la creación de Brahma pueda volver a producirse, precepto basado en la creencia en la reencarnación, por lo cual tras la muerte tu alma transmigra a otro cuerpo, evitando perderse así la esencia de la vida. El budismo en la India no es fácil imaginar el origen de este nombre. No, budismo proviene del término sánscrito Buddha, que viene a significar aquel que ha despertado, refiriéndose a Siddhartha Gautama, fundador de esta religión, que podría convertirse más en una filosofía de vida y que consiguió alcanzar la iluminación. Buda, según los datos históricos recopilados en los años, pudo haber vivido en los siglos 4 y 5 a.C.
Mientras que en el hinduismo nos encontrábamos con la creencia de que cada persona tenía un alma individual que se mantenía durante la reencarnación. En el budismo no existe un alma como tal que transmigra, sino una esencia de lo que fue la persona que muere de sus conocimientos y vivencias. La doctrina del budismo consiste en librarse del sufrimiento causado por la codicia humana mediante una serie de directrices que sí son comunes en diferentes religiones, como no tener malos pensamientos o mentir, ser amable, cuidar el cuerpo, hacer meditación, etc. Esta codicia no se refiere solo a la posesión material, sino también al ansia de sentir y de experimentar. El sufrimiento de que se intenta librar de los budistas no es el de las enfermedades o la muerte, sino la insatisfacción o la confusión que la vida provoca. El fin de la doctrina del budismo es alcanzar la iluminación o el nirvana mediante el conocimiento de la meditación. Con el nirvana, las transmigraciones se detienen, aunque el concepto de este fin ha sido muy vago con el paso del tiempo. El budismo, a pesar de ser originario de la India, no tiene en este país un número tan grande de seguidores como en otros países asiáticos como China, Japón y Tailandia. El jainismo en la India. A pesar de que sus seguidores aseguraban de que el jainismo es la religión más antigua que existe y que surgió más de 10.000 años, los datos históricos le atribuyen la misma época de aparición que al budismo, y lo hace desde un punto de vista que rechaza en cierto modo la doctrina del hinduismo. A pesar de compartir también puntos en común con esta religión, también al igual que el budismo proclama alcanzar la purificación de alma, deshaciéndose de todos los lazos materiales y practicando la abstinencia total a los deseos humanos. Para ello se recurre a la buena conducta y al culto, al conocimiento como la meditación. Su fundador fue el príncipe de Vardhamana Vaishali, que decidió dedicarse a la vida ascética y rechazó todas sus pertenencias y lazos familiares para retirarse a meditar. Al igual que explicamos anteriormente, ellos tienen una dieta vegetariana. Los jainistas practicaban el ahimsa, que es la no violencia radical, llegando incluso a convertirse la nariz y la boca para no acabar así con la vida de un insecto, llegando así a cubrirse. Esta práctica es tal que el modo de vida de los jainistas incluye la dieta vegana, estricta, por lo que no hieren a ningún ser vivo con un sistema nervioso. Los animales son respetados y queridos al mismo nivel que el resto de las personas. En el jainismo no existe un Dios creado al que alabar, sino que es el propio universo en sí, un ente que evoluciona, dando su lugar a la vida y la muerte. Y las almas que lo habitan, nosotros estamos atrapados en los cuerpos, y por lo que mediante el jainismo se conseguirá la liberación y la integración en el universo. El término jain significa victorioso o vencedor, significado así que los jainistas o seguidores del jainismo serán los vencedores, los que saldrán victoriosos en esta vida y alcanzarán la liberación. Una curiosidad sobre el jainismo es que se divide principalmente en dos grupos, que son Svetámbara, y que van vestidos de blanco siempre, y los Digambara, que han renunciado a todas las posesiones, incluida la ropa, por lo que completamente están desnudos siempre. El sijismo en la India. El sijismo o sikhismo es la novena religión del mundo en número de adeptos, y en la India llegan a ser casi 20 millones y es la más joven de las 4 religiones brahmánicas, pues apareció en el siglo XV después de Cristo a modo de respuesta a los dogmas no compartidos, el hinduismo y el islam. Sus seguidores se llamaban sijis o sijes, que significan discípulos o instruidos. En el sijismo, la instrucción de sus seguidores no concluye
ya que siempre hay cosas que aprender y son inabarcables como el propio universo. Gracias a este video pudimos concluir una etapa más del semestre. Decidimos enfocarnos en una civilización sumamente amplia, rica en muchísimos aspectos, nos deja un gran aprendizaje y amplía nuestros conocimientos. Decidimos que fuera lo más conciso posible. Esperamos que haya sido de agrado conocer de esta cultura.